pues vamos a dar la bienvenida a través de la plataforma de Zoom. Nos acompaña el abogado Julio Muñoz, especialista en regulación de mercados financieros y fideicomisos. Enhorabuena este contacto porque vamos a estar conversando con él brevemente de protección de datos como pilar de la nueva realidad. Muy buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos, Julio Muñoz. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a todos. A sus órdenes. Excelente. Bueno, hablar de fideicomisos, como dicen, está de moda y qué bueno que podamos tener la ocasión de compartir con usted como jurista para seguir comprendiendo, ¿no?, lo que significan este tipo de contratos, lo bien que hacen y comprender a la vez, como siempre nos ha señalado también, cómo proteger los datos es un pilar fundamental. Es importante, Bueno, cada vez que... Sí, así es. Sin duda, pues bueno, son... Ahí lo tenemos. Vamos a escucharle. Le escuchamos, adelante. No, volvimos a perder contacto. Vamos a esperar que podamos retomar la conversación con el abogado Julio. Sí, gracias por la invitación. Buenos días. ¿Y me escuchan? Sí, le estamos escuchando. Adelante. Vamos a ver si la conexión allí nos permite ya poder atender a su respuesta y que podamos tener esta interacción. Decíamos que, Roberto, que el tema del fideicomiso está de moda y no es para menos, ¿no? El presidente de la República, dentro de sus políticas y estrategias, ha apelado mucho a estas alianzas que son muy favorables para nuestro país y se hacen con distintas perspectivas en órdenes para la economía desde distintos aspectos y, desde luego, siempre poder comprender todo esto, lo que significan estos acuerdos que además han sido a veces, digamos, debatidos, incomprendidos por muchos. Vamos a ver si tenemos ya de nuevo al abogado Julio Muñoz. ¿Nos escucha? No, creo, Roberto, que ahí se ha frisado. Sin duda vamos a esperar que más adelante podamos conectar con por eso. ejemplo, ¿cómo nace la figura de la fiducia? Sí. ¿Qué vinculante tiene la fiducia con el fideicomiso? ¿Por qué cuando se habla de fideicomiso hay tanto enigma sobre eso? O sea, tengo muchísimas curiosidades como periodista, como ciudadano, como contribuyente que quisiera, pues, con este experto aprender, sobre todo, la importancia, por qué se oponen, porque hay cierta animadversión entre las alianzas públicas y privadas. Sí, que se entiende a veces que se recurre a privatizaciones, o sea, se tienen sus reservas y por eso el tema tiene tantas aristas. Creo que ahora sí la tecnología nos ayuda. De nuevo le saludamos, Julio. Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Claro. Bien, como señalaban, el fideicomiso es una figura, pues bueno, novedosa en nuestro país, pero es una figura que tiene mucho tiempo utilizándose como mecanismo de planificación de inversiones y organización patrimonial. Ya en el país tenemos aproximadamente unos 10 años de vigencia de la ley 189-11 que instauró el fideicomiso. Y bueno, todo esto viene a formar parte de estas nuevas tendencias en la realización de operaciones y transacciones que vienen a brindar mayor seguridad legal a las inversiones que se realizan y permitir esquemas múltiples de planificación y organización patrimonial, no solamente de empresas, de estados, sino también a nivel individual de las personas. Entonces el fideicomiso viene a aportar un conjunto de elementos novedosos y bueno, sin duda nuestro país ha hecho provecho de esta figura y el gobierno dominicano está impulsando su utilización a través de la articulación de inversiones y la especialización de activos patrimoniales que vengan a brindar mayor nivel de transparencia y seguridad a los inversionistas. De esa manera, pues vemos como noticia positiva el hecho de que la figura haya sido tomada en cuenta para poder estructurar esquemas de organización patrimonial alrededor de activos estratégicos por parte del Estado Dominicano.
Nosotros tenemos ya una vasta experiencia como país, ¿no? Iniciamos mayormente con los fideicomisos de desarrollo inmobiliarios. Hay miles de unidades habitacionales que se han construido utilizando la figura del fideicomiso, y perfectamente esto puede ser utilizado también para la administración de otros activos que tengan sean patrimonio del Estado o sean patrimonio de los particulares, de empresas, de familias, corporaciones, etcétera. ¿Punta Catalina cabe en un modelo de fideicomiso? Sí, por supuesto, y en esa medida fue estructurado y fue sometido al Congreso para su aprobación. Evidentemente, todo lo que se realiza tiene elementos que pueden reunir opiniones, aspectos que pueden ser perfectibles, mejorables, elementos que llaman la atención, y yo creo que no entraña nada de malo. Creo que es una buena noticia que como sociedad estamos muy alertas en la protección del patrimonio que le corresponde al pueblo. Ahora, eso no quiere decir que la figura no sea viable, que la figura no sea idónea, y que articulado el contrato con los elementos necesarios puede servir como un excelente vehículo de canalización y de separación del activo, ¿no? En este caso es una central generadora, la más importante sin lugar a dudas del país, que se ha realizado dentro de ciertos aspectos de cuestionamiento, y entonces pues creo que la decisión del gobierno atiende a poder mantener, preservar esa inversión, poderla gestionar adecuadamente utilizando una figura que está prevista en la ley y que es una figura moderna, actualizada, que otorga transparencia y que reúne varios elementos. Perdóneme, no sin ello, dejando de lado que hayan... Profesor, perdóneme. Sí. Usted claro, dice que en el Congreso mandaron una ley que tiene que ver con el fideicomiso, ¿verdad? Pero ¿para qué? ¿Qué le van a hacer? Porque existía. Usted hace referencia y tenemos pues el consorcio que administraba el peaje sombra, que, ¿verdad? Que todo en la comunidad jurídica se conoce otras ramificaciones donde ellos tienen presencia o otros renglones. ¿Qué se le va a hacer a esa ley vieja? No es exactamente una ley. Lo que el Poder Ejecutivo envió al Congreso es el acto de constitución del fideicomiso, porque es una separación patrimonial, hay un acto de disposición patrimonial. Aunque el Estado Dominicano no se desprende en la parte ulterior del patrimonio, o sea, sigue manteniendo el control patrimonial de este activo tan importante, hay un acto de disposición de ese patrimonio, y en buen ejercicio jurídico constitucional requiere eso ser refrendado por el Congreso Nacional. Al igual que como ocurrió con el caso del otro fideicomiso público que tenemos ya en vigencia desde hace varios años, que es el fideicomiso RD Vial, que es el que administra los peajes de las carreteras en República Dominicana. Entonces, lo que ocurre es que el Congreso ha sido apoderado para refrendar ese acto. Ese acto tiene elementos que la opinión pública ha identificado, que son elementos que deben de ser precisados, clarificados. Eso es un ejercicio válido, y creo que es un ejercicio que el gobierno ha mostrado su total apertura en poder conocer y definir, para dejar de lado las aprensiones que puedan haber alrededor de la utilización de esa figura. Lo importante es que el público sepa que el fideicomiso es un instrumento adecuado, es un instrumento idóneo, que bien utilizado puede servir para canalizar de manera ágil y eficiente las inversiones, no solamente de los estados, sino de las corporaciones, proyectos incluso de carácter multinacional, y también a nivel individual para administrar patrimonios familiares. O sea, son múltiples los usos y las bondades del fideicomiso. Incluso
hay fideicomisos para fines filantrópicos que se utilizan en nuestro país y en muchas partes del mundo para propósitos que tienen que ver con el desarrollo de la cultura, temas filantrópicos en sentido general, ¿no? Entonces, lo importante es no perder de vista ni satanizar la figura del fideicomiso como un excelente mecanismo que tiene décadas utilizándose en Latinoamérica y que ya en nuestro país acaba de arribar a su primera década porque la ley es del año 2011. Excelente, son mecanismos, como usted decía, modernos, y a propósito de modernidad, nos planteaba también el tema de la protección de datos como un pilar fundamental en la nueva realidad que nos asiste. Primero preguntarle, ¿cuál es describir esta nueva realidad, ¿no? Y entonces poder dar esos tópicos importantes de protección de datos, un tema muy clave. Sí, bueno, lo que se impone, ¿no?, como vida en sociedad hoy es el uso intensivo de tecnología. Claro. Y ese uso intensivo de tecnología lo vemos a través de múltiples plataformas, portales, y en cualquier transacción que nosotros realicemos está presente el uso de tecnología o en la mayoría de las transacciones, tanto así que en un estudio de la revista Forbes se identificó que el 60% de los adultos, en el caso de los Estados Unidos, afirma que es imposible realizar una transacción sin haber comprometido información de carácter personal o de carácter sensible. Entonces, nosotros permanentemente estamos interactuando con plataformas, muchas de ellas que no nos cobran por suscripción o por transacción, y lo que debemos de tener claro en este aspecto es que cuando una plataforma no cobra directamente al usuario, el negocio es la información que se genera a partir de ella, y esa es la información que se levanta de nosotros. Entonces, como consumidores y también las empresas deben de tener pendiente que hay un nivel de protección que debe de mantenerse alerta, vigente, para garantizar los derechos de los individuos, de las empresas, de la propiedad, etcétera, etcétera, y estas informaciones se comprometen de manera permanente. Nosotros tenemos un marco legal vigente, que es la ley 172.13, pero es un marco legal que está más enfocado a las informaciones de carácter crediticio. Viene como una tendencia global y regional, si se quiere, la adecuación de normas con mejores prácticas en términos de la preservación de los datos. Eso pues nos viene a aportar la seguridad y la tranquilidad a todos los ciudadanos de que nuestras informaciones sean manejadas y tratadas con el debido cuidado, sean observados nuestros derechos ciudadanos, y que las empresas puedan identificar adecuadamente cuáles son los riesgos que están involucrados en el manejo y en el intercambio de datos, cuáles son las obligaciones que le corresponden, cuáles son esas medidas de protección a su patrimonio y a su clientela. Todo lo que realiza una empresa con clientes, consumidores finales o clientes que sean negocios, genera un nivel de información que probablemente se comprometa con terceros proveedores, con otras plataformas, a través de sus propios sistemas, y estas informaciones deben de observar un riguroso cuidado porque forman parte no solamente de los activos de la empresa, sino de activos de terceros que han sido confiados. Entonces, profesor, no hay forma de digamos, ignorar u obviar que permanentemente nosotros comprometemos nuestras informaciones, y que en lo que llega a un marco legal robusto, adecuado, nosotros debemos de adoptar los mecanismos de protección correspondientes. Claro, profesor, las personas y las empresas. Usted citaba una ley y conocemos todos, el que está en esto involucrado sabe quién maneja Data Crédito y el otro buró. Esa ley yo no la conozco, no la he estudiado como estudiante de Derecho. ¿Permite que se haga negocio con la información personal crediticia? Bueno,
aborda todo el manejo de la información personal crediticia. La ley 172.13 es una evolución de una primera ley que se realizó, se adoptó en el año 2005, que es la ley de buró de crédito, y después de la aprobación de la Constitución del 2010, entonces se adopta la ley 172.13, que incorpora, entre otras cosas, el derecho ciudadano constitucional al habeas data. El derecho a habeas data es el derecho a conocer que tiene cualquier ciudadano de toda la información sobre sí que tenga un procesador de datos o que repose en una base de datos. O sea, yo tengo derecho como ciudadano a saber qué información consta sobre mí en cualquier base de datos pública o privada. Entonces, eso da lugar a un conjunto de derechos, valga la redundancia, como son el derecho de acceso a conocer esa información, el derecho a rectificar, a que sea rectificado una información, el derecho a cancelar la divulgación de esa información o aportarla, o sea, a transferirla a algún proveedor que sea de mi interés. Y hay un conjunto de disposiciones y elementos para eso. No perdamos de vista que esta ley solamente o está mayormente enfocada en ese aspecto de información de crédito. Es lo que el componente mayor que tiene la ley es para niveles de información de crédito. Pero del 2013 para acá ha llovido mucho, hay un auge intensivo de información, el uso, por ejemplo, de plataformas, todas las conocemos, Facebook, Instagram, Twitter. Así Nosotros es. Permanentemente utilizamos esas plataformas sin pagar. Y el teletrabajo, además. Por supuesto, estamos el teletrabajo también... que ahora, después de la pandemia, también se ha activado muchísimo. Es una modalidad, exactamente. Claro. Fíjense que surge como uno de los puntos de discusión de la reforma del Código de Trabajo. Uno de los puntos fundamentales es la adopción de un marco regulatorio laboral adecuado para el teletrabajo, justamente, porque son situaciones que se vienen dando, y sobre todo a raíz de la pandemia esto se incrementó, aumentó de manera exponencial. Muchas transacciones que no estábamos tan acostumbrados a realizarlas por la vía electrónica, nos vimos obligados a hacerlo, y en muchos casos pues esa tendencia se queda, permanece. Entonces, la idea es que mantengamos puesta la vista en que compartimos nuestras informaciones y que sobre eso tenemos derechos. Y que hay toda una tendencia a elevar los niveles de regulación. Claro. Y los cuidados que se deben tener. Que se deben de tener alrededor de eso. En lo que llega a la regulación, nosotros como individuos, como empresas, como colectivos, debemos de mantenernos siempre alerta, qué cosas aceptamos, qué cosas compartimos a través de estas plataformas o a través de los servicios en nube. Profesor, muchas gracias. Afecto y cariño por aquí. Gracias a ustedes. Bueno, esperamos volver a tenerle a don Julio Muñoz, abogado especialista en regulación de mercados financieros y fideicomisos. En esta parte lo aprovechamos para hablar de fideicomisos por un lado, pero por supuesto también hablar de la protección de datos. Roberto. Sí, es muy importante. Claro. Te tengo un comentario al final sobre eso. Él citó el habeas data, que es una figura de garantías ciudadanas. Vamos con Diego Pesqueira, que está ahí con Silvia Infante. Adelante.